¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos, estamos a 19 de junio. Transcurre rápido el tiempo, sobre todo porque creo que se siente más rápido cuando vos estás tranquilo, no estás angustiado, no estás esperando que pase el tiempo, no. Y vos ves como, o sea, aquí pueden haber 1000 dificultades y siempre salimos adelante, pues. Es impresionante cómo el pueblo nicaragüense no se arredra frente a ninguna dificultad. Y siempre está optimista, pues siempre pensando en que mañana resuelvo eso, pasado mañana, en un año va a estar de tal manera. O sea, la naturaleza del nicaragüense, creo yo, es optimista. Y en ese ritmo vamos. Podés pasar 1000 dificultades y la socás, vámonos. Creo que esa es una característica esencial que siempre debemos tomar en cuenta, creo yo, pues, que nosotros no somos de los que nos corremos al ruido de los caites, como se decía antes. Hoy quiero trasladarles una experiencia que ocurrió en Centroamérica y de la cual podemos aprender muchísimo. Hay tantas cosas, o sea, que parecen espejo de lo que nos ha ocurrido, con la diferencia que nosotros hemos vencido. Pero creo que es una experiencia de la cual se puede aprender muchísimo, y repito, porque son las fórmulas que aplica el imperialismo sin importar qué tipo de gobierno quiere derrocar. El otro día, como decía que es primero, ¿no?, la intervención militar para imponer intereses económicos de los yanquis, o al revés, intereses económicos de los yanquis, y luego la intervención militar para defender esos intereses. Yo creo que son primero los intereses económicos, y este es un ejemplo clásico. Podríamos citar el ejemplo de Irán, ¿no?, cuando la CIA y el servicio secreto inglés del Imperio Británico derrocan al presidente Mossadegh porque había nacionalizado el petróleo que estaba en poder del Imperio Británico. Y los yanquis dicen: dale, pues yo te ayudo, pero una parte del petróleo va a ser mía también. Y así fue. E impusieron una dictadura feroz, espantosa, que duró entre 1954 y 1979. 25 años se voló el Shah de Irán, pero con una cosa de espanto. Yo no me acuerdo aquella matanza, aquel Viernes Negro, en el 78. Estaban presentando una película en un cine, una película que denunciaba toda la penetración cultural del imperialismo y que había destrozado las bases de la cultura iraní
En los años 60 le llamaron el periodo, a ver cómo era a ver cómo fue, de no sé cuánto blanco o blanca, pero no me acuerdo ahorita el término inicial, pero sí llevaba el calificativo blanco o blanca. Y entonces el servicio secreto de Irán, oigan esto, pusieron candado en las puertas del cine, habían como 450 personas adentro, rociaron de gasolina y le prendieron fuego. Así. Esa era la dictadura del Shah, impuesta por el imperialismo inglés y el imperialismo yanqui. No, eso no es leyenda ni cuento del Enchocatarrán, no. Eso está en la historia. Como lo que les vamos a contar ahora. Probablemente muchos de ustedes conocen al menos una parte de esto, pero creo que los detalles quizás los hemos olvidado y hay muchas personas que no conocen lo que pasó en Guatemala entre 1944 y 1954. Le llaman la década prodigiosa, los 10 años de primavera, la edad de oro, de todo. Y lo que es verdad, esta atrocidad que vamos a contar al detalle, después pidió disculpas Bill Clinton en nombre del Estado yanqui. Y el presidente Vinicio Cerezo, recientemente fallecido, también le pidió perdón al pueblo guatemalteco e indemnizó a las familias, a la familia del presidente Jacobo Arbenz. Empecemos pues. 1944, hace 80 años, ¿verdad? Había una situación en Guatemala espantosa, pues había un dictador Ubico, Jorge Ubico. Este hombre fue el fundador del Servicio Secreto de Guatemala. Fue ministro de guerra, era creo que coronel en aquel momento. Ocupó distintos cargos en los gobiernos precedentes, se lanzó. Mientras fue ministro de guerra hizo vínculos muy estrechos con la United Fruit Company, que era propietaria de la mitad de las tierras de Guatemala, la mitad, aunque solo cultivaba el 15%, el resto eran tierras ociosas, pero eran de ellos. Entonces, desde entonces se convirtió en como aquí en Nicaragua, Adolfo Díaz, de las bananeras allá en el Caribe Sur, allá era Ubico. Siempre que leo sobre Guatemala y me encuentro con el nombre de Ubico, me acuerdo del poema de Pablo Neruda en Canto en General, que se llama United Fruit Company. Una maravilla de poema. Las moscas. Bueno, entonces era una situación pero verdaderamente desastrosa la que tenía Guatemala, con una feroz represión. Ubico había llegado al poder con unas elecciones amañadas, sumamente limitadas. No había libertad de expresión y las mujeres no podían votar. Y las grandes masas indígenas totalmente marginadas. Entonces, las elecciones estaban dirigidas a los sectores pudientes. Entonces, amañó junto con la Fruit Company y llega al poder Ubico. Ahí se queda hasta 1944. ¿Cómo lo votan? Interesante eso, ¿eh? ¿Quiénes son los que lo votan? La rebelión empieza la comunidad universitaria, los catedráticos, las autoridades académicas, los estudiantes, por supuesto, a la cabeza, los maestros, que en aquel tiempo era la profesión, digamos, de mayor prestigio, los maestros. Y se van a una manifestación en la mañana, creo que el 26,
25 de junio. Y la reprime Ubico, le echa... Hay un montón de muertos, nunca se supo cuántos muertos. Hay un control férreo de los medios, que además estaban al servicio de la oligarquía guatemalteca y de la United Fruit Company. Entonces, eso fue en la mañana. En la tarde salen las maestras, sobre todo maestras y otras mujeres vestidas de negro, a protestar por la matanza de la mañana. Entonces el maldito de Ubico les lanza la caballería. Matan a varias, incluyendo a la maestra María Chinchilla Resino, de 35 años. Una muchacha de un pueblo que había migrado a Guatemala, a la ciudad, pues buscando cómo progresar. Le meten un balazo en la cabeza. Entonces, el día que la mataron, que es el 25 de junio, es ahora el Día del Maestro en Guatemala, en homenaje a ella. Entonces, a los 5 días renunció, a los 6 días renunció Ubico, pero dejó a sus militares más leales, con una especie de junta de gobierno. A los generales, ahí los dejó en el poder, pero se fue. Entonces, miren lo que... Son cosas como se aprende, ¿verdad? Entonces el tipo viene, uno de los 3 militares que él dejó, se llamaron Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Baidés. Uno de ellos, Ponce Baidés, se reúne en la asamblea del Parlamento guatemalteco. Y entonces iban a designar un presidente provisional. La mayoría quería nombrar a Carlos Federico Mora, que era un profesional universitario. Una de las demandas de la comunidad universitaria era la autonomía de la Universidad de San Marcos, una de las más de mayor prestigio en Centroamérica. El caso es que además creo que fue la primera en Centroamérica, la primera fundada. Y entonces, ¿saben lo que hace el MAE? Se metió con un batallón al Parlamento, sacó a todo el público, había un montón de estudiantes, porque todo el mundo quería que fuera el profesor, el presidente provisional, Carlos Federico Mora. Entonces están armados adentro y dicen los diputados, ustedes van a elegir a fulano. ¿A quién fulano? Pues a Ponce. Entonces, eso fue el 4 de junio de 1944 y ponen a Ponce. Así, pistola en mano. Y después se trae a un contingente de indígenas que estaban en la zona donde trabajaba donde tenía la bananera, la United Fruit Company, y los lleva a Guatemala, los hace desfilar con garrotes y no sé cuánto. Era para intimidar a la comunidad universitaria. En ese momento estaba un muchacho que se llama Jacobo Arbenz, como militar. Si mal no recuerdo, era mayor en ese momento. Entonces, cuando ocurre el golpe, él renuncia, pide la baja y se va. Y empieza a conspirar con un amigo de él, que se llamaba Jorge Torielo Garrido. Y con otro amigo del ejército, que era el mayor Francisco Javier Arana. Entonces Arana era el jefe de los tanques, de la unidad de tanques del ejército de Guatemala. Entonces le dice, vámonos, demos el golpe, yo te pongo los 14 tanques. Y así fue. Entonces, empieza entre la medianoche del 19 de octubre y el mediodía, el 20 de octubre, se van a la calle los universitarios, los obreros, los maestros y los soldados a luchar contra la parte del ejército que estaba bajo el mando de Ponce. Y con los tanques los rodean el palacio y después al mediodía estaba sacando la banderita blanca. Se rinden y se organiza una junta revolucionaria que la integraban ellos 3. Jorge Torielo, que era civil, y los
militares Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana. Entonces, la idea de Arbenz era, hombre, vamos a convocar una constituyente, después convocamos elecciones libres, ¿verdad? Y se inicia un proceso nuevo en Guatemala, y así fue. Cumplieron estrictamente el plan. El ideólogo de todo, Jacobo Arbenz. Entonces, promulgan una nueva constitución de Guatemala, convocan a elecciones. Entonces, buscando el candidato, Arbenz conocía la proyección de un maestro que había estudiado en Argentina, había logrado un doctorado, había sido ministro de la dictadura, funcionario de la dictadura y ministro después, y se había ido a Argentina porque había regresado, se había graduado en Argentina, después se regresó porque no aguantaba a Ubico. Entonces, como era un hombre que era muy conocido en Guatemala, de mucho prestigio en la comunidad académica, entonces lo contactan y le dicen, venite, que queremos que seas el presidente. Y efectivamente, pues un par de partidos que se organizaron después del golpe, después de la revolución del 44, lo postulan para presidente, y adivinen con cuánto ganó. Con el 85% de los votos. Así llega Juan José Arévalo al poder y nombra como ministro de guerra, ministro de defensa, a Jacobo Arbenz. Así transcurre los 6 años de gobierno de Juan José Arévalo. Asume la presidencia el 15 de marzo de 1945. Y entonces, ¿cuál es el principal problema que había en Guatemala? La Unit Fruit Company. Ese es el problema. Y Arévalo empieza a la reforma. La primera cosa que hizo fue la reforma educativa. Ratificó la autonomía de la Universidad de San Carlos, que ya había sido decretada por la Junta Revolucionaria. Expropió los latifundios improductivos y hizo la primera reforma agraria. Puso aranceles para proteger la producción nacional. Y en los 6 años que estuvo en el gobierno, la Unit Fruit Company protagonizó 30 intentos de golpe de Estado. 30. Y todo lo derrotó. Y era Jacobo Arbenz el hombre que se encargaba de eso, ¿no? Incluso la dura. Por eso sorprende el comportamiento de Arbenz al final. Ya les voy a contar por qué se los digo. Sorprende. Porque Arbenz no era ningún dundo. El último intento de golpe de Estado, creo que fue en el 49, poco antes de las elecciones, lo encabezó un individuo que se llamaba Carlos Castillo Armas. Estaba en una guarnición del interior. No lo encabezaba, era parte de ese esfuerzo. Entonces, llegan 2 piches ahí al Palacio Presidencial a decirle a Arévalo, a darle el ultimátum a Arévalo, a que él les hace la cucamona. Sí, hombre, dale pues. Y entonces llama a Arbenz. Sí, hombre, se los llevan en un carro y los liquidan a los 3. Así. Bien hecho, además. Se acabó esa intentona. Pero así, 30 intentos de golpe de Estado financiados por la Unit Fruit Company por los terratenientes de Guatemala. Después les digo quién más, pero... Entonces, una de las cosas que hizo Arévalo fue, que además venía en la nueva constitución, era la libertad de expresión. Entonces la Unit Fruit Company financiaba los principales diarios. Recordemos que el medio de comunicación por excelencia en todos esos años aquí en Nicaragua y en toda Centroamérica eran los diarios. La radio apenas despuntaba en Guatemala. Y la Unit Fruit Company empieza una campaña de infamia, de desprestigio total. Arévalo promulga el Código del Trabajo. Reconoce la libertad de organización sindical.
Y así funda el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y así un montón de obras pues que va haciendo el hombre. Entonces, pero para frenar la campaña de infamia de los medios, se compró un periódico. Que era uno de los que más le volaba riata, entonces lo compró. El periódico Nuestro Diario de Federico Hernández de León. ¿No? Y aprovechándose que estaba en problemas económicos el hombre, pero bueno. Entonces, les decía, espérenme que quiero. Entonces, todo finalmente culmina su gobierno y Jacobo Arbenz se postula para la presidencia. Él era el ministro de Defensa de Juan José Arévalo, recuerden. Se postula por el Partido Acción Revolucionaria. Bueno, espérame. ¿En qué terminó Arévalo? Bueno, Arévalo lo nombra embajador Arbenz después que gana. Anduvo en Francia, en varios países de América Latina, terminó en Chile, ahí fue que se dio cuenta del golpe de Estado. Pero era un hombre de muy prolífico, escribiendo, incluso como era historiador también, uno de sus libros, que lo escribió temprano, fue el libro de texto de Guatemala décadas, aun y cuando con las dictaduras militares. ¿Verdad? Regresó en el 70 a Guatemala y en el 85 cuando ganó Cerezo lo recibió y le dice: Arévalo, la revolución de octubre va a tener un segundo capítulo, pero bueno, no pudo ser eso. Pero bueno, murió ya hace muchos años, murió en el 90. Entonces voy con Jacobo Arbenz, pongan cuidado. Nació en 1913, tenía 31 años, cuando la revolución del 44. 31 años, un chavalo. Y asume la presidencia a los 51. 7 años después, 38 años. Joven, muy joven. Fíjate que un elemento importante, la esposa de él era una mujer muy bella y además sumamente inteligente, que jugó un papel relevante. Era una mujer de armas tomar, era una mujer muy decidida, muy clara en su idea. Y ejerció una gran influencia sobre Jacobo Arbenz. Incluso Arbenz muere y ella, creo que todavía hace hace como 10 años, algo así, fue que falleció. Bueno, el caso es que pongan cuidado lo que pasó. Arbenz decreta una ley de reforma agraria que profundizaba la primera ley que había hecho Juan José Arévalo. La esposa de Arbenz se llamaba María Cristina Villanova. Y entonces pero Jacobo Arbenz fue sumamente inteligente. Pues entonces Arbenz viene y decide que va a nacionalizar gran parte de las tierras de la United Fruit Company y se las va a pagar, ¿verdad? A los socios se las va a pagar según el valor contable que ellos han declarado. Esto es muy importante, porque lo que hacía la United Fruit Company para evadir impuestos era reducir el valor de sus tierras. Entonces viene Arbenz y dice: yo la voy a comprar, sí, Estado pues de Guatemala la voy a comprar al precio que ustedes declaran. ¿Ya? Y ahí, ya de hecho, un cabildeador de la United Fruit Company había llegado a hablar a Estados Unidos antes de las elecciones de 1950 para que derrocaran a Arévalo. Como venían las elecciones, postergaron para ver qué pasaba con el nuevo, que era Jacobo Arbenz. Entonces, en esos años, después de la Segunda Guerra Mundial, espérame, se me había olvidado contarte. En las elecciones de 1950, que se celebraron en 3 días, 10, 11 y 12 de noviembre, Jacobo Arbenz logró el 65.44% de los votos.
y la participación fue del 71.62%. Altísima participación y una votación abrumadora. Una legitimidad enorme la de Jacobo Arbenz. Obreros, campesinos, estudiantes, las mujeres que ya tenían derecho a votar. Fue masiva la votación a favor de Arbenz. Y su principal tema de campaña fue la reforma agraria. O sea, él se comprometió en la campaña electoral a que iba a hacer la reforma agraria. Ya para entonces ya se había fundado el Partido Comunista de Guatemala, que se llamaba el Partido Guatemalteco del Trabajo. Después hablamos un poquito de él. Entonces, asume el poder, pues como te decía, hace la reforma agraria, toma esa decisión, cómo pagarle las tierras a la Unit Fruit Company. Pero fíjate que te voy a contar otras cosas, mira, ve. En 1950, el 76% de los guatemaltecos poseían menos del 10% de las tierras. Y el 22% de los guatemaltecos controlaban el 70% de las tierras. Qué barbaridad. La Unit Fruit Company era dueña de más del 50% y solo cultivaba el 2.6%, no el 10% como yo había dicho, 2.6%, pagando una miseria a los cortadores de banano, una miseria. La energía eléctrica en Guatemala la manejaba una compañía estadounidense llamada Electric Bond and Share y no pagaba impuestos al Estado guatemalteco. Los ferrocarriles eran propiedad de una compañía de Estados Unidos llamada International Railroads of Central America. Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica. Y además eran la única manera de llegar a Puerto Barrio en el Caribe, el tren, y era propiedad de una compañía de Estados Unidos, no había carretera. De manera que Jacobo Arbenz convierte la construcción de la carretera de Guatemala a la capital a Puerto Barrio en un asunto de soberanía nacional, para que el Estado de Guatemala no tuviera que depender de una compañía yanqui para poder llegar a Puerto Barrio. Pero además la Unit Fruit Company, que sobre todo era dueña de las plantaciones en el norte y en el sur de Guatemala, y era dueña también del transporte, de los barcos, a través de la Grace Line. La única compañía que llevaba carga y pasajeros hacia Estados Unidos. Y en aquel tiempo, para viajar a Estados Unidos eran los barcos. No había carreteras suficientes, todavía la conexión con Estados Unidos por carretera. Ni tampoco habían aviones. Empezaban las líneas aéreas en Estados Unidos y en Europa. Y te digo otro elemento más. Las comunicaciones, o sea, el telégrafo y el incipiente teléfono están en manos de otra compañía de Estados Unidos. All American Cable. ¿Qué te parece? Electricidad, transporte, tren, comunicaciones, puertos. Todo eso era propiedad de Yankee. Ferrocarril. ¿Estamos claros? Entonces, los tres grandes proyectos de Arbenz eran la nacionalización de la empresa eléctrica, propiedad de Estados Unidos, la construcción de la carretera al Caribe, para romper el monopolio de los ferrocarriles de la Unit Fruit Company, y la reforma agraria. Y la aplica. 100,000 campesinos recibieron tierra. ¿Y saben lo que ocurrió? Decreta la reforma agraria. La conferencia episcopal excomulgó a los campesinos que recibieran títulos de reforma agraria. Ahí está la historia eso. Otro elemento interesante. Después vamos a reflexionar sobre todas estas cosas. Pero fíjense bien. O sea, campesino paupérrimo
El analfabetismo cundía por todo Guatemala. ¿Ya? O sea, viviendas que no eran viviendas. Sin salud, sin acceso universal a la educación. Empezaba la reforma educativa. Y los curas deciden que quedan fuera de la Iglesia Católica los campesinos que reciban tierras. ¿Está claro, no? O sea, es impresionante. Esa es la jerarquía católica. Recordemos que la jerarquía católica guatemalteca proviene de la aristocracia monárquica española, que fue la principal enemiga de la unidad de Centroamérica. No se nos olvide eso. O sea, los antecedentes de la jerarquía católica guatemalteca hunden sus raíces en lo más terrible de la invasión española. Pues estos malditos curas excomulgaron a los campesinos y recibían tierra. Y esto era relevante en Guatemala de la época porque la influencia de la Iglesia Católica era hegemónica, enorme. Entonces, o sea, cuando lo decías a alguien, estás excomulgado, quedas fuera, ya no sos cristiano, ya no sos católico. Eso era en la mentalidad de muchísimos campesinos, eso era una cosa terrible. Así de malditos los curas, pues, ahí en Guatemala. Sigo, ¿verdad? Entonces, Arévalo, mientras tanto, además, ¿verdad?, de la reforma agraria, de nacionalizar la energía eléctrica, de iniciar la construcción de la carretera. Ahí tenemos varios carteles que lo promocionaban, ¿no? La construcción de la carretera. Además de eso, lanza la alfabetización, el código del trabajo. Una cosa importante, y eso vos lo podés constatar. Jacobo Arbenz se inspira en la reforma para hacer su ley, su decreto de reforma agraria, en la reforma agraria que impulsó Abraham Lincoln. Nada que ver con Lenin. Incluso muchísimo más moderada. Es interesante, eso es muy interesante, ¿eh? Pero bueno, entonces apenas Jacobo Arbenz lanza la reforma agraria, inicia la conspiración. Y aquí viene una cosa sumamente importante. La idea general que hemos asumido sobre lo que ocurrió en Guatemala, sobre todo las generaciones de los años 70 o 80, es que ahí llegaron los yanquis y votaron al gobierno. Y no fue así. De hecho, es la primera operación psicológica organizada por la CIA que culmina en el derrocamiento de un gobierno. Lo vamos a explicar. La primera vez que tuvo éxito. Aquí nos lo aplicaron en los años 80, pero aquí no tuvieron éxito. Ahí les vamos a explicar en qué consistió. Pero esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, a partir ya a comienzos del 52, no había ni cumplido un año el hombre en el gobierno cuando ya la CIA da la orden. Ahora otro aspecto importante. El secretario de Estado de Estados Unidos en esa época era John Dulles. Y este tipo era socio de la United Fruit Company. El fundador de la CIA, el que fue a reclutar a los mejores cuadros de inteligencia de los nazis y los incorporó a lo que sería después la CIA. Ese mero. Fue un hombre de mucho poder en el gobierno de Eisenhower, en el gobierno de Truman, en los gobiernos sucesivos a lo largo de los años entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y toda la década de los años 50. ¿Verdad? La operación de la CIA fue designada como PB Sussex. PB era el código para Guatemala. Y Sussex, bueno, sucesos, eventos de Guatemala. Y lo había diseñado Dulles con la idea de que fuera un laboratorio para después aplicar eso en otros países. De hecho, lo aplicó simultáneamente en Irán.
De hecho, pues. ¿Estamos claros? Entonces, empieza la campaña diciendo que él era comunista, que era la cabeza de playa de la Unión Soviética en América Latina, que había que salir de Jacobo Arbenz. Y en Estados Unidos estaba el macartismo en su pináculo. ¿Qué era el macartismo? Un tal senador McCarthy, un enfermo, un tipo nefasto, ¿verdad? Encabezó la comisión McCarthy en el Congreso de Estados Unidos, que empezó a perseguir a todo aquel que no se sometiera a la ideología oficial y que él percibía como que era comunista. Y ahí se voló, pero a centenares de actores, de músicos, de escritores, de profesores universitarios, médicos, científicos. Los mandaban presos, los destituían, los calumniaban. Entonces era mal visto de que uno que había pasado por la Comisión McCarthy fuera contratado, pero fueron decenas, centenares, miles de personas en Estados Unidos que pasaron al ostracismo, que vivieron un infierno. Algunos fueron a parar a la cárcel. Y hubo gente que traicionó, gente que se vendió a McCarthy, y que hay un famoso, ¿para qué voy a mencionar el nombre? Que entre los actores de Hollywood fue una cosa, fue una cacería de brujas espantosa. Entonces fíjense, miren lo que pasa. Ya vamos a hacer la pausa y vamos a continuar. Pero fíjense, McCarthy logra, bueno, Dulles, por supuesto, ¿no? Y McCarthy seleccionan a uno de la comisión McCarthy para mandarlo de embajador a Guatemala. Ya había estado de embajador en Grecia, donde impidió con la conspiración el triunfo del Partido Comunista, ¿verdad? Y los mandan a Guatemala, donde se instala en noviembre de 1953 con el objetivo expreso de derrocar a Arbenz, el embajador. Su nombre, John Peufiroy. ¿Quién sabe cómo se pronunciará en inglés eso? Ese era el nombre del tipo este. O sea, él estaba a cargo de derrocar a Arbenz. A eso llegaba. Ya para entonces, o sea, poco antes de que llegue Peufiroy, ya la CIA tiene bajo control a Castillo Armas, que ya ha participado en la intentona golpista de 1949. Este hombre estaba exiliado en El Salvador, amparado por la dictadura del Salvador. ¿Verdad? Estaba recordando que incluso ubico, bueno, no me quiero perder. Entonces, de ahí la CIA le asigna hombre, el plan, el arma, etcétera, pues, en El Salvador, para que procedieran a la incursión a Guatemala cuando la CIA resolviera. Entonces allá está Castillo Armas con su gente. Entre tanto está la campaña salvaje a través de los diarios contra Arbenz, que es ladrón, que es comunista, que está excomulgado, que la iglesia no lo quiere, que bueno, lo que se les ocurra, decían sobre Jacobo Arbenz. Y repito, fue electo por las 2/3 partes de los guatemaltecos en elecciones democráticas, transparentes en Guatemala, como había llegado al poder José Arévalo, que fue el primer presidente guatemalteco electo democráticamente. Y el segundo, Jacobo Arbenz. Subrayo por cuarta o quinta vez, elecciones democráticas con 2/3 partes de los guatemaltecos que votan por ese hombre, Juan Jacobo Arbenz, ¿verdad? Entonces, el tipo Peufiroy se entrevista con Arbenz, le dice claramente, ¿verdad?, que lo que quería el Estados Unidos era eliminar a los comunistas de su gobierno, y le manda un informe al Departamento de Estado. Yo no creo, dice, que Arbenz sea comunista, pero después de él sí va a venir un comunista. ¿Verdad? Y entonces, claramente, Peufiroy le dice a la revista Time de la época,
era, digamos, la plataforma principal de la CIA para lanzar sus consignas. Y ahora la TAN ya no sirve para nada, pero en aquel tiempo sí. Y entonces la TAN entrevista a Peurifoy y el tipo le dice: la opinión pública estadounidense podría forzarnos a tomar algunas medidas para evitar que Guatemala caiga en la órbita del comunismo internacional. A Sandino lo acusaban de ser la cabeza de playa de los comunistas mexicanos, ¿se acuerdan? Y Arben ya no, era un bolchevique soviético. Y el hombre había hecho la reforma agraria inspirada en Lincoln. ¿Ah? Con una reforma agraria mucho menos profunda que la que Lincoln había promulgado en Estados Unidos, mucho menos, pero inspirado en él, y además lo dijo. Y vos ves el decreto 900 de la reforma agraria de Guatemala, y efectivamente, pues, tiene nada que ver con Lenin, sino con Lincoln. ¿No? Ya estaba mandando Dwight Eisenhower. Entonces John Foster Dulles, repito, era accionista de la United Fruit Company. Y él se pone de acuerdo con McCarthy para mandar a de los peores elementos de su comisión como embajador a Guatemala. Ya lo habían tenido en Grecia. ¿Verdad? Y el 19 de febrero de 1954 empieza la operación para derrocar a Arben. Ya, o sea, cosa juzgada. Después que se entreviste el embajador con Arben, etcétera, vámonos, hay que derrocarlo. Porque después vienen los comunistas aquí. ¿Cómo se ejecutó el golpe? Se los cuento después, son las 7:16. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 21 minutos. ¿Por qué estamos hablando hoy de Guatemala? Porque ayer, 18 de junio, fue el 69 aniversario del inicio del golpe, de la fase militar del golpe. 18 de junio de 1954. Y recuerden, decía la CIA, Jacobo Arbenz encabeza un gobierno que es la cabeza de playa de los comunistas soviéticos para invadir América Latina. Porque la CIA, el dueño de la CIA, que era Dulles, era socio de la United Fruit Company y había sido afectado en sus intereses. Entonces, el gobierno de Estados Unidos le dice a Jacobo Arbenz que está loco si quiere pagarle las tierras que había nacionalizado al precio de los libros de contabilidad de la United Fruit Company, que tiene que pagar 10 veces más ese valor. Y ellos mismos habían puesto ese valor en los libros contables. O sea, Jacobo Arbenz hizo lo legal. Ustedes dicen que valen tanto las tierras, aquí están sus libros de contabilidad. Bueno, yo les voy a pagar eso. Y entonces se lo siembra. ¿Me entendés? Entonces, ya para entonces, ya para el 18 de junio, ya Estados Unidos tiene amarrado a Tacho Viejo aquí en Managua, a la dictadura militar de El Salvador y la dictadura militar de Honduras. Todos están apoyando el golpe y han suministrado armas. Bueno, incluso había una treta, iban a aparecer aquí en Nicaragua un lote de armas que habían incautado los de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial, un lote de armas soviéticas, AKs y esas cosas en aquella época, y que en poder de guatemaltecos, entonces que supuestamente eran partidarios de Arbenz, y la treta era, esa es la prueba de que vienen los comunistas y que nos quieren matar a todos. Al final no lo hicieron, pero bueno, para que tengas una idea, pues, de cómo estaba la cosa. O sea, Somoza detrás, la dictadura salvadoreña, la dictadura militar hondureña igual, ¿verdad? Y Arbenz nunca, hasta el final, fue que tomó medidas para controlar a los medios que estaban desbocados, además pidiendo claramente la intervención yanqui. Y habían sembrado una zozobra en el pueblo guatemalteco enorme. Ya vienen los yanquis, nos van a matar.
Y todo era a base del cuecho. Vean qué interesante. A base del cuecho. O sea, sembraban los rumores. La CIA lo que hizo fue mandar un grupo no muy numeroso. Algunos calculan entre 20 y 30 individuos expertos en estas cosas, en diseminar rumores, en aparentar ser personas informadas. Las digregó no solo en la capital guatemalteca, sino en zonas vecinas a unidades militares importantes o en las ciudades más relevantes. Entonces se encargaban de diseminar los rumores. Me acaban de contar tal cosa, fíjate qué tal. Así como secreto, de que se regaba. Ya. Entonces, por ejemplo, habían diseminado el rumor que un submarino de la Unión Soviética había atracado en uno de los puertos del Pacífico y que estaba listo con no sé cuántos centenares de soldados rojos que iban a llegar a Guatemala. Una de las cosas que inventaron. Un submarino, imagínate. Pero bueno, la gente se lo creyó. Ya en El Salvador, Castillo Armas ya tenía 480 pitch. Se dividen en 4 grupos, entran por 5 puntos a lo largo de la frontera hondureña y salvadoreña, pero dando la apariencia que eran un montón. Entonces, cuando entran, los agentes de la guerra psicológica se encargan de decir que eran miles los que habían entrado y que venían los gringos con ellos. ¿Ya? Pero además introduce la CIA a 10 individuos, 10 agentes suyos, que los habían entrenado, los habían especializado como dinamiteros. Entonces estos 10 eran los que se encargaban, iban los soldados de Castillo Armas, y estos 10 iban poniendo dinamita y volando los puentes. ¿Verdad? Ese era su objetivo, pues. Pero la CIA le había dicho a los hombres de Castillo Armas que no se enfrentaran al ejército guatemalteco, porque lo que querían era cooptar al ejército guatemalteco, no enfrentarlo. Pero lo que hace Arben y los militares le eran leales en ese momento, es lanzar al ejército. Y además los hacen paste, bueno, los comienzan a derrotar por todos lados. Fue una cosa de circo, esa chochada. Pero lo más importante de esto es que los tipos llegaban tantas cosas, cargando tantas cosas, que armas, que municiones, que comida, no sé cuánto, que los hizo paste, comenzaron a cansarse y se comenzaron a rendir, a abandonar las cosas y a regresarse a Honduras o El Salvador porque no aguantaban el ácido. Pero la idea de la CIA no era que esos militares llegaran a Guatemala y mataran a Arben. No, la idea era dar una impresión de que era una invasión masiva, que ya estaban derrotando al ejército por todos lados y sembrar el pánico en la población guatemalteca. Y la gente se lo creyó. Se lo creyó. Ya para entonces ya había desarrollo de la radio ahí en Guatemala, ¿verdad? Y fue muy importante la propaganda radiofónica. Porque entonces comenzaban a decir, tenemos informes exclusivos de la frontera, que aquí son 3,000 hombres los que han entrado, están muy bien armados y ya se rindió la guarnición tal. Y eran mentiras. Era mentira. Entonces, por ejemplo, en Zacapa llegan 122 de los soldados, la cuarta parte de las fuerzas de Castillo Armas, intentaron tomarse el cuartel, la ciudad pues y el cuartel, y 30 soldados profesionales del ejército de Guatemala se les enfrentaron y los derrotaron. Solo 28 lograron escaparse de los contrarrevolucionarios. Los demás capturados o muertos. Después otros quisieron irse a Puerto Barrio, y ahí había una guarnición más importante del ejército, en Puerto Barrio, en el Caribe. Ahí, en cuestión de horas, lo mataron a casi todas o lo echaron preso y el resto se fue huyendo para Honduras, que nomásito queda. Todo por vereda, por camino. Lo que te quiero decir es que 2 de los 4 grupos, 3 días después que inició la invasión, ya estaban derrotados.
Entonces viene Castillo y le dice a Estados Unidos, mira, hay que bombardear la capital. Pongan cuidado de lo que pasó. Entonces mandan un avión a bombardear Guatemala, la ciudad de Guatemala. Uno. Y la única bomba que lograron acertar fue en un tanque de combustible. Y entonces en 20 minutos habían apagado el fuego. Eso fue todo. Arbenz sabe lo que te estoy contando. Pero la campaña psicológica es de tal magnitud que los militares guatemaltecos empiezan a cagarse. Porque creen que ya vienen los yanquis. Y está el rumor de que hay unos soldados anfibios, o sea, tropas anfibias que ya están listas a ocupar Guatemala. Muchos de los rumores eran diseminados. Esto es importante, compañeras y compañeros, para sacar lecciones. De gente que decía que estaba con el presidente Arbenz. Nosotros tenemos que defender. Me acaban de informar, supe en la oficina de tal. Y era un agente que se encargaba de disfrazar su trabajo psicológico, de guerra psicológica, como que si fuera un partidario de Arbenz. Entonces son los más peligrosos, que se disfrazan de una cosa y hacen otra acción para pervertir, para desmoralizar sobre todo. Fíjate que en muchos lugares la gente se armó, los campesinos se armaron, los milicianos se armaron, los estibadores en los puertos, para defender su gobierno. Y se armaron las milicias. Claro, muy espontáneo, muy precaria la organización, pero bueno, el pueblo estaba dispuesto. Pero los militares ya los habían empezado, ya estaban a punto de quebrarse, pues. Y Arbenz, que sabía que ya tenía derrotado a todo el mundo, Arbenz se desploma cuando una de las guarniciones se arregla con Castillo. Y eso fue el quiebre. Y además, la escuela de cadetes viene y se rebela. La rebelión de los cadetes le llaman. Como Nochon. Porque ella había penetrado el trabajo de la ciencia, toda la chavalada que estaba estudiando para cadetes, pues. Leo este texto. La histeria creada por la CIA fue de tal magnitud que Arbenz, que estaba viendo en primera persona los fracasos rotundos del golpe de Estado, pidió a sus militares ir al frente para terminar de aplastar a los mercenarios, y los militares cercanos a Arbenz tenían miedo que Estados Unidos interviniera y los matara, porque habían sido vistas tropas anfibias estadounidenses en apoyo a los mercenarios, y era mentira. Pero se lo creyeron. Y hasta Arbenz comenzó a creerlo. Pese a que él había sido un hombre enérgico para frenar los golpes de Estado, como ya te conté, es inexplicable cómo este hombre se enredó, pues. En lugar de confiar en el pueblo, ¿no? Que estaba listo. Y además ya su ejército ya había derrotado militarmente a toda la invasión. Pero bueno, en Chiquimula se rinde la guarnición y eso fue el parteaguas, ya está. Convocó al gabinete y el 27 de junio de 1954 renunció. En su discurso de renuncia, es muy bueno su discurso de renuncia, pero bueno, es discurso de renuncia, que eso es lo triste, hermano. Les quiero leer algo que dijo. 2 extractos. Desde hace 15 días se ha desatado una guerra cruel contra Guatemala, de la cual aparentemente no hay ningún gobierno responsable. La United Fruit Company, los monopolios norteamericanos, en connivencia con los círculos gobernantes de Norteamérica, son los responsables de lo que nos está ocurriendo. Nuestro único delito consiste en decretar nuestras propias leyes y aplicarlas a todos sin excepción. Hemos sido condenados porque hemos dado a la población campesina tierra y derechos. Y es verdad. Pero él se acobardó y se fue. Y se fue a México. Entonces, la gente creía de que habían 10,000 que habían invadido, que todas las guarniciones se estaban rindiendo. Y era mentira. Era mentira.
Es la primera vez que la CIA aplica este tipo de operación y le dio un éxito enorme. ¿Ya? Estamos hablando de que de los 480, al menos 300 ya habían sido liquidados en el combate. Y el resto, la mayoría, había huido a Honduras o a El Salvador. Estaba derrotada. Pero Arbenz se rajó. Arbenz murió en el exilio en el 71. En 1954 llegó el Che a Guatemala. Ahí inicia, digamos, su transformación ideológica, ¿no? En Guatemala. Hay un escrito de él, dice, que por ahí está la plaquita del Che, donde dice, ahí me convencí que para ser médico revolucionario primero hay que tener la revolución. Para poder ser un médico revolucionario primero hay que ser revolucionario y primero hay que hacer la revolución. No puede ser un médico progresista en un país que no está viviendo una revolución, pero no diga que sos un médico revolucionario si no hay una revolución en el poder, ¿me entendés? Eso es lo que está diciendo el Che. Entonces ahí estuvo el Che y quiso trabajar, pero el Partido Guatemalteco del Trabajo le dijo, hombre, si querés trabajar en el gobierno tenés que afiliarte al partido. Entonces el Che se puso furioso y no quiso, ¿verdad? Después se fue a pasear no sé dónde y cuando regresó ya estaba la cosa consumada. Ahí conoció a Edelberto Torre, al profesor Edelberto Torre, el Che. Ahí conoció a Rodolfo Castillo, que después estuvo en el Frente Sandinista. Y Rodolfo Castillo contaba que él le había enseñado a manejar un fusil al Che. ¿Verdad? Y ahí conoció a Isla Gadea también el Che, en Guatemala. A su primera esposa. Y ahí también conoció a Ñico López. Con Ñico López, el que hace después el contacto para llegar a México y enchufarse con Fidel. En Guatemala, en la Guatemala de Jacobo Arbenz. Ahí también diseñó un libro que se llamó La función del médico en América Latina. Y su propuesta era la medicina social preventiva. Solo me acordé de lo que hacemos aquí en Nicaragua. Medicina social preventiva. Aquí hacemos medicina preventiva. Ese es el eje, el fundamento, la esencia del sistema de salud en Nicaragua, la prevención. Bueno, dice, en una carta que le mandó el Che a una tía que se llama Beatriz, dice, en el paso por Guatemala tuve la oportunidad de pasar por los dominios de la United Fruit Company, convenciéndome una vez más de lo terrible que son estos pulpos. He jurado ante una estampa del viejo y llorado camarada Stalin, ya había muerto Stalin, no descansar hasta haber aniquilado estos pulpos capitalistas. En Guatemala me perfeccionaré y lograré lo que me falta para ser un revolucionario auténtico. Tu sobrino, el de la salud de hierro, el estómago vacío y la luciente fe en el porvenir socialista, el Che, iba para Guatemala. César le escribió desde, si mal no recuerdo, desde Honduras o de El Salvador en el 53. Porque Guatemala era un símbolo, era una revolución. Mira cómo es. O sea, la burguesía confisca las cosas cuando no le convienen, entonces las confisca y las pervierte. Hoy Jacobo Arbenz y José Arévalo son próceres. De hecho, el día de la revolución, que comenzó la revolución en octubre del 44, creo que fiesta en Guatemala, no estoy seguro. Ahora hay celebraciones oficiales, claro, le castran todo el pensamiento y la obra real a Arbenz y Arévalo, ¿verdad? Y lo banalizan, pues, es la verdad. Entonces, llegó Clinton, ¿verdad? En el 99 a Guatemala, pidió disculpas por las atrocidades. Bueno, en Guatemala, después de que
derrocan a Jacobo Arbenz cuando se hacen aquellos experimentos espantosos de la CIA. En los indígenas guatemaltecos los dejan estériles. Les inyectaban la sífilis. Decenas de miles de indígenas guatemaltecos contagiados de sífilis porque querían experimentar la vacuna. Ahí en Guatemala, después de Arbenz. Entonces tuvo un encuentro ahí con representantes de grupos indígenas y de mujeres y les pidió perdón. Para los Estados Unidos es importante que declare claramente que el apoyo a las fuerzas militares y las unidades de inteligencia que participaron en la violencia y la represión generalizada fue incorrecto. Y Estados Unidos no deben repetir ese error. ¿Cómo no? ¿Cómo no, chongo? Pero bueno. Tal es la historia. Saquemos conclusiones. A ver. El imperialismo norteamericano no respeta ningún tipo de procedimiento por el cual vos llegaste al poder. Eso mismo que hizo en Guatemala lo hizo en República Dominicana. Y eso mismo lo hizo en Chile. Este año se cumplen 50 años de la masacre del pueblo chileno. Lo mismo, gobiernos legítimamente electos, democráticamente electos, que gozaban del respaldo popular, pero que contrariaban los intereses económicos de ciudadanos de Estados Unidos, de poderosas corporaciones multinacionales de Estados Unidos. Y entonces, las tropas yanquis, la operación de la CIA, seguía el objetivo de defender los intereses, y los dueños de esas compañías, o los empresarios radicados en esos países, querían desembarazarse, salir del gobierno porque consideraban que perjudicaba sus intereses. Entonces le decían a su gobierno, vea, quítame encima este tipo porque me cae mal, porque me está haciendo daño, y buscate otro, busquemos otro, pero quitémoslo. En palabras sencillas, pues. Y matemos a quien hay que matar, a ese más hay que matarlo, a ese otro hay que matarlo. Así funciona. Entonces te lo repito, gobierno legítimo, democrático. La primera constitución democrática de Guatemala fue parida por la revolución del 44. El primer presidente democráticamente electo y el segundo presidente democráticamente electo en Guatemala son resultado de la revolución de 1944, y eso les tiene sin cuidado a los yanquis. ¿Por qué? Porque estaba perjudicando los intereses de su empresa, la de energía eléctrica, la de ferrocarriles, la de los barcos, la Electric Company, etcétera, pues, la de comunicaciones. Entonces, había que defenderlo. ¿Sí me explico, no? O sea, lo que quiere decir es que aquí los yanquis van a disfrazar siempre lo que sea para defender sus intereses. No les interesa la democracia, no les interesa los gobiernos democráticos, no les interesa que los pueblos sean dueños de su destino, no les interesa eso. Ellos van contra eso cuando perjudica sus intereses y tienen un discurso contrario, hipócrita. Así que todos esos mequetrefes, sirvientes de los yanquis, que andan pensando que vive la democracia porque el gobierno de Estados Unidos nos va a defender. Dale pues, ese es su comportamiento. Entonces, esa es la primera lección. La segunda lección, los gobiernos son instrumentos del pueblo. Si el pueblo no está organizado, esos gobiernos tarde que temprano caen. Había organización sindical muy grande en Guatemala. Los sindicatos estaban por todas partes, además animados por el Código del Trabajo, por las jornadas laborales decentes, por el salario mínimo, etcétera. Sí, pero no había un instrumento político cohesionador, articulador de esos esfuerzos del pueblo y además reproductor de conciencia en el pueblo. No había partido, hermano. Habían partidos para elecciones, pero no para revolución. Gran diferencia con nosotros, ¿te fijas? Esa es la diferencia sustancial que hay entre Nicaragua, la revolución sandinista y otros procesos de América Latina, es que aquí hay un partido político que primero fue clandestino e hizo la guerra y derrocó a una dictadura, luego defendió la revolución y derrotó la agresión militar yanqui
Luego recuperó el poder por la vía electoral y ha transformado a Nicaragua en estos 16 años. Ese partido político, que es instrumento del pueblo de Nicaragua. Esa es la gran diferencia. Esa es la segunda lección. Tercera lección, si no tenés armas, estás listo y servido. Las cañas huecas mandan aquí en la Cochinchina. Entonces, Arben había hecho un esfuerzo muy importante desde el 44, cuando era de la Junta Revolucionaria y después como ministro de guerra, porque mandó al retiro a todos los generales corruptos de la época que habían estado al servicio de la dictadura y había hecho una reforma jurídica del ejército de Guatemala. Incluso hay un capítulo de esa constitución dedicada a las Fuerzas Armadas. Y había profesionalizado, institucionalizado al ejército de Guatemala, le había dignificado incluso. Pero hasta ahí llegó. O sea, no había una conciencia patriótica realmente en los mandos. Y se acobardaron frente a los yanquis. Tercera o cuarta lección, compañeras y compañeros. El que se acobarda, el que le tiene miedo al enemigo, está listo y servido. Sandino nos enseñó, cuando se acuerdan, no les tengo miedo. Avión, aquí vienen. Como me decía una amiga ayer, un día de esto, me decía, no es cierto eso, que si los gringos apagan la luz, no quiere decir que la luz dejó de existir. Apagaron la luz ellos, pero la luz ahí está, la puede buscar donde prender. Y es verdad, ¿no? O aquella famosa adivinanza, carbón que se apaga, carbón que se enciende. La adivinanza, ¿no? Qué luz tan clara. Nadie entiende qué es el relámpago. Carbón que se apaga, carbón que se enciende. ¿Ya? O sea, pero lo peor que puede hacer es tenerle miedo al enemigo. Lo respetás, eso sí, no lo subestimás también. Pero otra cosa es que le tengas miedo. Avión. Sandino se lo demostró. Celedón se lo empezó a demostrar. Celedón se le fue a ver, pues vengan, hasta que lo mataron con la traición de los conservadores. ¿Ah? Sandino vino, que vengan, pues vengan, desármenme, mátenme, vengan aquí, pues. Y no pudieron. Los venció militarmente. Después nosotros derrotamos a Somoza, que financiado, armado, entrenado, toda la Guardia Nacional por los yanquis. Y no les tuvimos miedo. ¿Cuándo se nos quitó el miedo? En la medida que el frente iba golpeando. Entonces la gente empezó a perderle miedo. El asalto a la casa de Chema Castillo. La ofensiva de octubre. Los ataques a los cuarteles. Cuando la gente vio, mira, no fregué, si ahí llegaron los sandinistas. Y mira, hacen un puchito y están todos con miedo de esto. Pues entonces... pues sí, ya los vamos a matar a esto, vámonos. Entonces el chavalero dijo, sí, hombre, si se puede mirar a los sandinistas. La insurrección de septiembre del 78, con todo y la masacre que hizo después la Guardia con los bombardeos y demás. Pues la gente sintió que era posible derrotar a la Guardia, que no había que tenerle miedo, y así fue. En los años 80, toda la chavalada que se fue, primero se fue a los batallones de reserva, al servicio militar voluntario, la ley del servicio militar. Y la chavalada no le tenía miedo a las contras, lo respetaban, claro, que sentían miedo en el combate, claro, a morir, claro, si todo el mundo tiene miedo, pero sobreponían ese miedo y vámonos. Con valentía, con arrojo, con desprendimiento. Pero el miedo, si vos le tenés miedo al enemigo, estás listo y servido. Uy, ahí viene. Yo te decía, nos quisieron hacer lo mismo en los años 80 con el pájaro negro. Ahí vienen los yanquis. ¿Y qué fue la respuesta que dio el frente en la época? Armar al pueblo. Decían que el gobierno del Frente Sandinista era impopular. ¿Qué gobierno se da el lujo de armar a su pueblo? Si nosotros éramos impopulares, ¿por qué no nos votó el propio pueblo? Si estaba armado, el pueblo estaba armado. Armado a nivel de comunidad, armado. Nosotros entregamos las armas al pueblo. Defienda su revolución, defienda su país. ¿Ah? Armar al pueblo, organizar al pueblo, armar al pueblo. Y hoy tenemos distintos instrumentos del pueblo de Nicaragua que están armados. El ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, todos los instrumentos del Ministerio de Gobernación. Instrumentos armados.
al servicio del pueblo de Nicaragua. Sí, hombre. Esa es la otra lección. Entonces, ni miedo, organización, armarse. Y la otra, la lucha ideológica. Esa no la quisieron armar en el 2018. La guerra psicológica. Inventando muertos, inventando tuertos, ¿se acuerdan? ¿Ah? Y presionando al ejército y a la policía porque saben que las cañas huecas son las que definen. Y después, con aquel idiota que dijo, ahí viene el barco, ya cruzó el canal de Panamá, el portaaviones. ¿Te acordás de eso? Entonces, sembrando el miedo. Diseminando la guerra psicológica y había un ambiente de angustia, acuérdense. ¿Cómo fue derrotado? En la misma manera, mano. Con el trabajo ideológico político. Brum, 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 brum. Entonces, hay que aprender de estas experiencias, creo yo, y valorar lo que tenemos. Darle mayor valor a lo que tenemos. Fortalecer las cosas que tenemos. Fortalecer el frente ideológico, fortalecer el frente político organizativo y sobre todas las cosas, continuar progresando, haciendo obras de progreso. Que eso es lo que te garantiza el respaldo. Si la gente ve que el gobierno no hace nada por la gente, entonces te deja de apoyar y ya está. Pero si ve que lo que hace es por defender, por satisfacer sus necesidades, por defender sus intereses, entonces la gente te va a ir con vos hasta el fin de los tiempos, va a ir con vos porque te siente que es suyo. Entonces, me parece a mí importante. Estas son lecciones importantes de la historia y están en la historia, hermano. Solo hay que estudiar un poquito, leer un poquito. Sembraron la idea de que había montones de hombres armados que ya vienen, están los ¿cómo que se llaman? Las tropas submarinas, los hombres ranas de los yanquis, y ya nos van a matar, y no sé qué, y la gente creyéndoselo. Y algunos que repetían como lora. Esa es otra lección. Esos que te repiten, mira, me acaban de decir que tal cosa pasó. Cuidado. Cuidado. Esa es una manera de trabajar para el enemigo. O es un agente enemigo o trabaja inconscientemente a favor del enemigo. Eso, andar diseminando rumores. Supiste, fulanito salió, fulanito, no sé qué, y ya pasó tal cosa, y ya viene tal cosa. En rumores, el rumor es un agente contrarrevolucionario dirigido a minar la moral, a pervertir las relaciones entre nosotros. El rumor hay que cortarlo de tajo, bum, bum. Yo, ¿por qué decís eso? ¿Y quién te ha dicho eso a vos? ¿Y por qué andas repitiendo eso? Déjate locuras aquí. Y no andes repitiendo, andate aquí, no me vuelvas a decir nada de eso. Así hay que cortar a los reproductores de rumores. Son las 7:52, les quiero contar algo diferente totalmente en estos 8 o 10 minutos que nos quedan. Es que releyendo, buscando unas cosas ahí, me topé con este compañero. Sí había oído mentar, pero lo había borrado de mi mente. Cuando uno habla del 23 de julio, uno se refiere inmediatamente a la manifestación de los pelones en León, que fue reprimida por la guardia y matan a 4 chavalos. Inmediatamente eso es lo que haces vos. Un año después hubo manifestación en Managua y en León, y también hubo represión. Entonces aquí en Managua, y este es un héroe, un mártir, que está ahí en la historia y que creo que lo debemos reivindicar. Aquí en Managua hubo una manifestación, hubo una misa en la iglesia de San Antonio, y tras la misa, a la que llegaron chavalos de secundaria, del Ramírez Goyen y de otros institutos, y también de la UNAM, que estaba estrenando la autonomía después de una lucha
muy prolongada que se le arrancó a Somoza la autonomía universitaria. Entonces, el chavalero estaba en la misa y al terminar la misa hicieron una manifestación. Y se fueron a la avenida Roosevelt, que se llamaba en aquella época, que era la principal de Managua. Entonces la guardia reprimió y matan a un chavalo que tenía limitaciones para caminar porque había sufrido poliomielitis. Entonces no podía ir rápido ni mucho menos correr. Entonces a él le meten un balazo, degaran y lo matan. Julio Óscar Romero. Ya para esa época empezaba a conocerse a Alessio Gutiérrez como la bestia que fue después. Él fue uno de los que se encargó de reprimir esa manifestación. ¿No? Y ese año bautizaron. Después los mismos chavalos, creo que a los 3 meses, creo que fue así, al conmemorar 3 meses del asesinato de Julio Óscar Romero, bautizan lo que era en ese momento la avenida Roosevelt. Son esos chavalos los que la bautizan como la avenida Sandino. Ya después se hizo decreto oficial que la Asamblea Nacional decretó que esa es la avenida Sandino, pero fueron esos chavalos. Julio Óscar Romero estudiaba el primer año de secundaria, según me comentó la comandante Doris Tijerino, ¿verdad? Y tendría que 13, 14, tal vez 15 años, entre 13 y 15 años. No tengo los datos biográficos de él, pero sí con la historia de cómo murió. Jacinto Suárez lo cuenta en su libro, lo contó en un artículo y lo contó aquí en la radio también. Él cuenta que como a los 13, 14 años se iba a asomar a todas las manifestaciones. Una de ellas es la de 1960. Entonces tenía 13 años él. Y se fue a asomar. No a participar, se fue a asomar. ¿Ya? Dice que a Julio Óscar Romero López, así se llamaba, Julio Óscar Romero López, lo matan frente a la casa de la doctora Miriam Argüello, que en paz descanse, que después fue diputada, ¿se acuerdan? Muchos años. Murió hace como 7, 8 años murió Miriam Argüello, ¿no? Que tenía una floristería. Después la tenía en el Centro Comercial de Managua, ¿verdad? Entonces, este muchacho vivía frente al Cine América. Y era estudiante del primer año de Ramírez Goyena. Entonces, dice Jacinto Suárez, ese día viene la manifestación frente a la iglesia de San Antonio. Para no enfrentar a la gente con la guardia, usaron paramilitares. Y estos comenzaron a vapulear a la gente y muchos comenzaron a correr. Pero por su impedimento físico de la poliomielitis, el último que va es Julio Óscar. Y como la gente se está defendiendo con piedras, comienzan los disparos y le pegan a Julio Óscar Romero, quien murió allí mismo. Yo no andaba en la manifestación, dice claramente Jacinto, sino que estaba en una oficina de abogados que mi papá tenía frente a la casa de la doctora Argüello. Pero de repente me veo involucrado con la gente y vi morir a Julio Óscar. Inmediatamente después ocurrió el asesinato de Ajax Delgado y las manifestaciones de todos los días frente a la iglesia de San Antonio y los rezos de los 9 días de Ajax Delgado y así. La comandante Doris Tijerino dice, él ni siquiera participaba, o Julio Óscar, dice Doris que no estaba participando en la manifestación. ¿Verdad? Yo sé por otros compañeros que sí que andaba en esa nota que sí estaba en la manifestación Julio Óscar. Hay otro, un señor que se llama Roger Camilo Argüello Chamorro, dice que en el año 60 estudiantes de secundaria y de la UNAM realizaron en la capital una actividad de recuerdo de la masacre, donde murieron José Rubí, Sergio Saldaña, Mauricio Martínez y Eric Ramírez, allá en León. ¿Verdad? Entonces dice que la muerte del chavalo fue de lo que era la iglesia de San Antonio. La iglesia de San Antonio, ahí está todavía, hay un memorial ahí. Creo que hay una parte de las escaleras, todavía creo que se conservan ahí. Queda en la parte trasera del gimnasio Alexis Argüello, del polideportivo Alexis Argüello, de la parte trasera. Entonces dice el señor Roger Camilo Argüello Chamorro, dice
que al chaval lo matan exactamente de la iglesia de San Antonio, media cuadra arriba, donde se ubicaba la cervecería Rigos, que famoso, una cantina más bien era. Pero bueno, después dice que entre los que resultaron heridos en esa vez estaba el secretario general de la Juventud Patriótica Nicaragüense, Roberto Arévalo Alemán. También habla Armando Rugama Palacio, dice que los papás de Julio Oscar Romero eran dueños de la Panería América. Interesante. Y hay uno Roger Adolfo Escobar, que dice: yo venía corriendo a la par de Julio Oscar, quizás unos 2 o 3 pasos adelante, cuando solo oí el ay. Me detuve por un segundo y lo vi caer al suelo junto a la base de un poste de luz. Después me di cuenta que había muerto. Otro chavalo estudiante del Instituto Ramírez Goyena, asesinado por los paramilitares de la Guardia Somocista. O sea, vinculados a la Guardia Somocista. El 23 de julio de 1960. Tengo pendiente hablar de Douglas Mejía Obando. Tengo un relato muy bonito de Edwin Jiménez, lo vamos a compartir el miércoles. Bueno, tengo pendiente un montón de cosas, yo sé que se ponen bravos conmigo, pero así es esto, pues. Poco a poco vamos a ir saliendo de las cosas. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.